Ok, empecemos por el principio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fernanda y si me sigues por mis redes sociales o si llevas tiempo siguiéndome aquí en el canal, sabrás que yo he estado en un proceso de donación de óvulos desde hace ya varios meses y he estado contándoles poquito a poco más o menos cómo ha sido mi experiencia. Pero finalmente este es el video oficial después de la extracción, después de que pasó absolutamente todo. Y esta mañana yo publiqué una cajita de preguntas y respuestas a través de mi Instagram para responder todas sus preguntas al respecto. Así que sin más preámbulos vamos a empezar porque este video va a estar un poquito largo. Antes de entrarnos a las preguntas, quiero darles un poquito de contexto. A mí me llegó esta propuesta de ser donadora de óvulos por primera vez por allá en el 2020 y para ese momento yo la verdad no tenía esto en mi radar, como que me asusté un poquito porque fue una propuesta además que me hicieron por Instagram y yo no conocía la agencia, no tenía noción como de este mundo de la donación de óvulos, pero a pesar de que me negué a la oportunidad en ese momento, tuve una amiga que en una oportunidad me contó que ella había sido donadora. Entonces la propuesta la rechacé, pero la información se me quedó en la cabeza y yo le pregunté cuál había sido su experiencia. Era la única persona que yo conocía que había hecho eso en este momento y pues la verdad me dio bastante confianza toda su experiencia, cómo fue, me guió un montón, me explicó qué debería hacer, qué preguntas tenía que hacer, cómo tenía que sentirme, etcétera, etcétera, y eso la verdad me dio bastante confianza. Sin embargo, yo no volví a escribirles a esa agencia, simplemente me quedé como con la información y seguí con mi vida. En 2023 me vuelve a llegar la propuesta de otra agencia donde me dicen que sí estaba interesada. Ellos me escribieron por ahí en marzo y yo me quedé otra vez como pensando, pero finalmente en noviembre de 2023 fue que decidí aplicar y les mandé un mensajito como que discúlpenme que me había tardado tanto, la verdad es que necesitaba buscar un poquito más de información y saber cómo yo me sentía con esto, pero finalmente ya apliqué, espero poder tener una conversación con ustedes. En esa primera aplicación o ese formulario que tú llenas inicialmente, te hacen preguntas muy básicas, desde tu información personal como nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, hasta preguntas un poquito más profundas de cómo está tu salud mental, si has tenido algún tipo de enfermedad grave como el cáncer, la diabetes, Parkinson o si alguien de tu familia cercana lo tiene, porque también es importante saber que no solo preguntan cosas de ti como persona, sino que también es importante saber cómo es la genética de tu familia hasta tus abuelos. Quizás tus bisabuelos y tatarabuelos no los toman tanto en cuenta, pero definitivamente tus abuelos, tus padres, tus hermanos sí te hacen preguntas de ellos. Una vez que tú llenas esta planilla, digamos que ese es el primer filtro, entonces te aprueban y pasas a un segundo filtro, que es cuando hablas con una persona con la que básicamente vas a través de todas las preguntas en el formulario y ella te va haciendo otras preguntas. En mi caso fue una chica, pero creo que puede ser un chico también. Entonces aquí ella hizo un poquito más de énfasis con respecto a las preguntas de cómo era tu relación con el alcohol, cómo es tu relación con sustancias ilícitas, no importa si son legales en la zona en la que vives, cómo es tu relación con tu familia, si eres una persona que está en pareja, si eres soltera, qué tan activa es tu vida sexual, si usas algún tipo de anticonceptivos, o sea, te hacen como varias preguntas, obviamente para saber si eres una persona que califica o no. Y es importante que uno hable con la verdad aquí porque por más que tú te presentes como la persona más saludable del mundo, el tercer filtro es cuando te empiezan a hacer todos los exámenes físicos, exámenes psicológicos, exámenes de sangre, de orina, de heces no, solo de orina y de sangre y psicológicos. Pero si tú mentiste y tú dices que tú no consumes absolutamente nada, en la prueba te va a salir. Entonces es importante que digas la verdad. Te hacen un examen de genética, te hacen el examen de la hormona antimuleriana, que es para saber tu reserva ovárica. Este tercer filtro donde se hacen los exámenes más básicos es donde realmente van a determinar si tú calificas o no, porque esta es la otra. Muchas veces también hay personas que sí califican y que son personas muy saludables, pero cuando le hacen el examen de la reserva ovárica se dan cuenta que no califican porque su reserva ovárica es muy bajita, entonces no entran dentro del ranking de personas que tienen una reserva ovárica lo suficientemente grande como para donar. Solo para que tengan una idea o una referencia, una reserva ovárica promedio o con la que pudieran trabajar es con una reserva que marque del 2 al 3, luego una un poquito más grande es de 3 a 4 o de 3 a 5 y de 5 en adelante ya es muy buena. La mía dio 6.1, así que estaban súper encantados porque todos mis exámenes habían sido muy positivos y mi reserva ovárica era excepcional, básicamente.
una vez ya te hacen todos los exámenes y todo está perfecto, el siguiente paso es crearte un perfil, que eso se encarga la agencia, y te empiezan, digamos, a ofrecer a padres, o no ofrecer, pero te meten dentro del catálogo de donadoras. Donadoras me sonaba un poco raro. Y luego los padres ven cuáles son tus características. Aquí entra mucho en juego, obviamente, tus fotos bellas, pero también un poquito tus fotos de lifestyle, como tus hobbies, con quiénes son tus amigos, qué es lo que más haces, dónde vives, qué lugares frecuentas. Ellos, la verdad, están muy pendientes de las fotos de estilo de vida, porque número uno son las fotos menos posadas, número dos son las fotos donde también los padres se pueden dar cuenta en qué pueden coincidir contigo, ¿sabes? De repente ellos ven fotos donde tú estás esquiando, donde tú estás haciendo pilates o donde estás pintando, qué sé yo. Ellos, por lo general, los padres tratan siempre de seleccionar, o casi siempre seleccionan a una chica con la que ellos se sientan identificados, ¿sabes? Muchas veces también las agencias toman mucho en cuenta las fotos, no solo de tu vida adulta, sino también de tu niñez. Por ejemplo, si tú eres una persona, esto también te lo preguntan, si tú eres una persona que tiene operaciones, sobre todo en la cara, de repente si te hiciste la nariz, si te inyectas los labios, si te hiciste los pómulos, si tuviste algún tipo de alteración quirúrgica, por más mínima que sea en el rostro, ellos te van a preguntar y te van a pedir fotos de cómo eras tú en tu adolescencia y de cómo eras en tu niñez. También te van a pedir fotos de tus padres, de tus hermanos y de tus abuelos. No te van a pedir demasiadas fotos de ellos, pero sí te van a pedir algunas, como para saber más o menos cómo es la apariencia física de tu gente. Luego de esto pasamos a la parte legal, que es cuando te hacen firmar un contrato con todas las cláusulas. Aquí ellos mismos te ofrecen un abogado del cual tú tampoco tienes que pagar absolutamente nada. Este es simplemente un abogado de apoyo que te va a explicar exactamente el contrato, cuánto va a ser la compensación, qué es lo que ellos esperan de ti, qué es lo que tú esperas de ellos, cómo va a ser la comunicación. Aquí también se especifica si la donación va a ser anónima o si va a ser una donación abierta, donde los padres tienen acceso a tu vida y ustedes van a estar en contacto. Como que todo ese tipo de cosas. El contrato también es importante, no solamente para protegerte legalmente, sino porque en una parte del contrato ahí es cuando tú especificas dos cosas que por lo menos para mí eran súper importantes. Número uno, que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad legal sobre el bebé o los bebés que nazcan de esa donación. Es decir, tú no tienes que pagar child support, tú no tienes que estar involucrado en la vida de esos niños para absolutamente nada. Los padres tampoco tienen por qué comunicarse contigo para nada que tenga que ver con respecto al bebé. La otra parte es sobre qué se va a hacer con el resto de los óvulos. Por lo general, cuando hacen una extracción, sacan varios. Vamos a suponer que te sacan 15, a menos que ellos, los padres, estén dispuestos a pagar por 15 bebés, que eso casi nunca pasa, porque además hay muchos óvulos que no son tan fuertes, unos sí y otros no. ¿Qué va a pasar con el resto de esos óvulos? Tú puedes decidir si los quieres donar a otros padres, si los quieres donar al hospital para que de repente ellos hagan muestras o hagan algún tipo de investigación con ese material biológico tuyo, o si tú los quieres para ti o los quieres desechar. Yo escogí desecharlos. O sea, si no es para esos padres que pagaron, no va a ser para nadie. Yo no necesito esos óvulos en este momento de mi vida, porque entonces creo que si tú los quieres para ti, vas a tener que pagar como una reserva, y yo no quería eso. Entonces, en mi caso, si no era para los papás, yo los deseché. Tampoco quería que el hospital estuviera jugando con eso. Una vez el contrato está firmado, entonces ya pasamos a la última fase, que es cuando te empiezan a dar un calendario de qué es lo que va a pasar. Aquí es importante que le digas a la clínica o que le digas a la persona que está en constante contacto contigo si tú estás en algún tipo de anticonceptivo. En mi caso, yo no estaba en ninguno. Yo no tomo pastillas anticonceptivas, no tengo nada, la verdad. Entonces ellos me mandaron a por un mes tomar pastillas anticonceptivas para poder programar exactamente el día de la extracción. De esta forma es mucho más fácil que ellos sepan exactamente cuándo es tu día de sangrado, cuándo es tu día de ovulación y en qué momento tú deberías empezar las inyecciones y en qué momento deberías pararlas. En mi caso, aquí todo iba viento en popa y todo estaba perfecto. En diciembre fue cuando nosotros firmamos el contrato y teníamos la expectativa de empezar el calendario en enero, a finales de enero, después de mi menstruación en enero, pero luego de esa menstruación
menstruación, fui al médico para que me hicieran una evaluación otra vez y nos dimos cuenta que yo tenía un quiste en uno de mis ovarios. Y eso fue un dolor de cabeza porque obviamente atrasó. No podíamos empezar la medicación si teníamos el quiste ahí. Y bueno, me dejaron todo enero y todo febrero en pastillas anticonceptivas con la esperanza de que pudiéramos hacer la extracción en marzo. En marzo me volvieron a hacer los exámenes y este quiste seguía ahí, chica, no quería irse. Entonces me volvieron a dejar todo marzo en pastillas anticonceptivas y luego el 10 de abril fui a hacerme otro eco, otros exámenes y finalmente el quiste ya no estaba. Pero imagínense todo el estrés de algo que debía hacerse en febrero, terminamos haciéndolo en mayo, porque luego en abril, cuando me hicieron todos los exámenes y toda la cosa, teníamos que esperar esa menstruación para entonces hacer un calendario nuevo y saber cuándo era que yo podía empezar mi medicación. Por suerte todo salió perfecto, yo empecé la medicación el 25 de abril con fecha inicial de extracción el 7 o el 8 de mayo. En este calendario ellos te explican exactamente cuáles son las dosis que tienes que tomar, qué es lo que tienes que hacer y te mandan una guía de cómo tienes que inyectarte y cómo tienes que hacer ciertas cosas. A mí me mandaron 2 inyecciones y unas pastillas, que esto lo que hace es estimular varios óvulos a la vez, a diferencia de cuando se estimula o se madura solamente uno durante tu menstruación. Por lo general la gente hace entre 10, 12 o 15 días de medicina, pero yo hice 9 porque mi cuerpo reaccionó bastante rápido a los medicamentos y durante esos días donde tú te estás tomando las medicinas o donde tú estás aplicando las medicinas en tu cuerpo, ellos te hacen seguimiento cada 3 días para saber cómo va avanzando tus óvulos. Y esto también sirve para saber si ellos necesitan ajustar las dosis. Por ejemplo, a mí me mandaron una dosis al principio y al tercer día, cuando tuve que ir a que me hicieran un eco otra vez, me bajaron la dosis. Este calendario también es importante porque te dice cuándo es el último día en el que tú puedes tener relaciones íntimas, cuándo es el último día que tú puedes hacer ejercicio y obviamente te va dando una guía de cuál es el día en el que tú te vas a poner la última inyección, que es lo que se llama como trigger shot, que digamos que es la última inyección. Esa es una aparte para, digamos, terminar de madurar esos óvulos justo antes de la extracción. Dicho esto, ahora sí nos vamos a adentrar a las preguntas que me hicieron demasiadas, amigos. Entonces, vamos a empezar con la más básica. Pregunta, ¿cómo funciona eso? ¿Eso no te perjudica si quieres ser mamá más adelante? La verdad es que no. De hecho, no perjudica para nada de forma negativa tu fertilidad, sino todo lo contrario. Tienes que tener demasiado cuidado después de tener intimidad porque quedas tan sensible y estás tan estimulada que, amiga, te pueden llenar la barriga, gente. O sea, puedes tener mellizos y trillizos. O sea, de verdad hay que tener mucho cuidado después de la extracción. Yo entiendo que muchas personas tengan esta pregunta porque uno no sabe, honestamente. Siguiente pregunta. ¿Sentiste muchos cambios hormonales en tu cuerpo? Honestamente, esto era lo que a mí más me daba miedo porque yo decía, yo no me quiero meter ese montón de hormonas, yo no tomo pastillas anticonceptivas, yo no tomo ningún tipo de anticonceptivo sintético que altere mis hormonas y la verdad eso me daba miedo. Entonces hice mi research y la mayoría de las chicas que ya habían donado y tuve la oportunidad de hablar con ellas, me dijeron que la verdad no es tan grave como uno cree. O sea, por lo general, los efectos que tú tienes son básicamente los mismos efectos de cuando tú tienes tu menstruación. Si tú eres una persona que de repente le viene la menstruación con dolor o te pones súper sensible o te pones súper de mal humor, posiblemente eso se acentúe un poquito, como que estés mucho más sensible de lo que estarías con tu menstruación o estés mucho más de mal humor. Pero realmente yo no vi cambios, honestamente. Mi menstruación es bastante tranquila, no viene mucho con dolor, yo tampoco me pongo de mal humor, no estoy muy sensible. Obviamente hay ciertos días donde puedo estar sensible o de mal humor, pero no siento que sea algo que me pasa todo el tiempo y definitivamente no siento que fue algo que me pasó durante el ciclo de donación de óvulos. El ser donante anónima es que no sabes nada de la pareja y ellos no tienen información de ti. Exactamente. O sea, obviamente hay una información básica, ellos tienen que ver mi cara, ellos tienen un perfil mío donde explican
más o menos cuántos años tengo, quién soy, qué es lo que hago, pero no tienen mi nombre legal, no saben dónde vivo, como que ese tipo de detalles no lo saben. Y obviamente no compartimos contacto, ¿saben? No, ellos no tienen mi correo, no tienen mi número de teléfono, no tienen absolutamente nada y yo tampoco tengo la información de ellos. La verdad, yo tomé la decisión de hacer la donación anónima porque cuando empecé a considerar la posibilidad de donar, yo pensaba mucho en la mamá, pensaba mucho en una mujer, ¿saben? Yo decía, hay mujeres que de verdad se la están viendo bien difícil con el tema de quedar embarazada y lo último que yo quiero en este momento es que una mujer sienta que otra mujer, en este caso yo, está interesada en su familia, ¿saben? O sea, mi labor aquí es aportar a la familia de ellos y que ellos puedan tener la familia de sus sueños y que estén bien y ya, y seguir con mi vida. La verdad es que no tengo mucho interés en crear una amistad o en conocer a sus hijos, como que esa parte a mí realmente no me interesa. ¿Pudiste decidir ser donadora anónima? Sí, de hecho esto es algo que ellos te preguntan, si tú estás abierto a ser una donadora conocida o ser una donadora anónima. En mi caso yo decidí ser anónima por lo que ya comenté. A veces pienso que el tema hormonal para algunas mujeres de verdad es muy duro. Yo por suerte no tuve efectos secundarios y no me vi afectada, pero sé que hay mujeres que de verdad les afecta un montón y ya de por sí toda la situación es como bien sensible, entonces yo no quería sentir que le estaba causando incomodidad a otra mujer. Así que sí, ellos te preguntan si tú quieres ser una donadora anónima o una donadora conocida y pues la decisión al final la tomas tú. ¿Cómo fue que llegaste a tomar la decisión de donar? Honestamente creo que fue porque ya hace varios años me habían hecho la propuesta, yo había dicho que no, luego años después me vuelven a ofrecer esta oportunidad y yo dije como que bueno, ya había hecho un poquito de investigación, ya yo sabía más o menos a lo que me estaba enfrentando y había conocido ya a otra chica que había donado, entonces compartimos experiencias, ¿sabes? Y no siento que fuera como que, ay, bueno, sí, lo voy a hacer y ya, porque fue algo que se fue dando poco a poco, ¿sabes? Aparte, una vez que ya tú empiezas a crear conexión con la agencia, ellos te explican que estás haciendo una labor increíble, sí, pero también hay una compensación. O sea, esto no es 100% gratis, ¿sabes? Aquí hay un pago de por medio y tú no tienes que pagar absolutamente nada. O sea, más bien te están pagando a ti tu comida, tu tiempo, tu estadía, si tienes que moverte a otra ciudad o a otro estado. Entonces, para mí era como que, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Estoy ayudando a una familia y aparte me entra un ahorro, como que es un ganar-ganar. Después de la extracción, ¿tuviste que seguir inyectándote? No. De hecho, luego de la extracción, ellos te mandan unas pastillas, o en mi caso a mí me las mandaron, escuché que hay chicas que no se las mandan, pero a mí me mandaron unas pastillas para que tu cuerpo dejara de estimular los óvulos. Y eso me la tomo en las noches y la verdad, eso sí te da como unos cólicos. Esa pastilla sí me incomoda, la verdad, no me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo tuviste que tomar medicamentos e inyecciones? Tuve que tomar por 9 días. Mi cuerpo respondió muy rápido a las inyecciones y me adelantaron la fecha de extracción, que normalmente estaba pautada entre el 6 y el 8 de mayo y mi extracción fue el 5 y yo paré de tomar medicinas el 3. Cuando tomaste la decisión, ¿hubo alguna duda moral, emocional o social? La verdad no. La única razón por la cual no había aceptado antes es porque creo que me faltaba información, no estaba segura de si esto era algo que me estaban ofreciendo porque veían un potencial en mí o porque me querían estafar, ¿saben? Qué sé yo, como que con esas cosas uno tiene que tener mucho cuidado porque la agencia inicial las dos agencias de hecho, me contactaron por redes sociales, entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas, pero una vez esta segunda agencia me contactó, yo también me tomé el trabajo de investigar quiénes eran estas personas, si tenían una página web, si tenían una dirección física, ¿sabes? Como que yo quería estar segura de que esto era legítimo, de que esto era legal. ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿Te asustaste, te arrepentiste o siempre estuviste segura de querer hacerlo? La verdad es que yo era muy pendiente de no tener efectos secundarios. O sea, cuando a mí inicialmente me hicieron la oferta, yo estaba un poquito nerviosa y no acepté porque creo que me faltaba información y la verdad creo que una de las cosas que al final me ayudó un poquito a tomar la decisión es que yo en este momento tengo muchas conocidas y tengo amigas que han tenido problemas para tener bebés. Entonces una parte de mí era como, ¿por qué no ayudar a una gente que de verdad la está pasando mal para poder tener un hijo? ¿Sabes? Yo tengo todas las posibilidades y de nuevo me están compensando por esto. Sí sigue siendo una buena labor, pero
al final es un ganar-ganar, ¿sabes? Yo no estoy perdiendo nada. Esta está buenísima. Disculpe esta pregunta que me parece un poco personal, pero cuando lo pensaste, ¿lo hablaste con tu pareja o simplemente cuando tomaste la decisión se lo comentaste? Obviamente lo hablé con mi pareja y esto es algo que durante el proceso, cuando ellos te están haciendo todos los exámenes, ellos te hacen una cita con una psicóloga. Esta cita psicológica dura por ahí 1 hora y ellos te hacen demasiadas preguntas. Y una de las preguntas era si yo estaba en pareja, si estaba casada, si tenía hijos, qué pensaba mi pareja, qué pensaba mi familia, cómo era mi relación con mi familia, con mi entorno, con mis amigos. La verdad es que mi pareja me apoya un montón, o sea, él no tiene mucho que opinar al respecto. Obviamente me preguntó cómo yo me sentía, si quería hacerlo anónimo o si podía hacerlo anónimo, me preguntó si habían efectos secundarios, como que se aseguró de que yo hubiera hecho el trabajo de investigar realmente si esto podía perjudicarme o no, y ya. Pero honestamente no fue una conversación como extensa de qué va a pasar entre nosotros ni nada por el estilo. Él me apoyó desde el día 1, también se lo comenté a mis papás y ellos estaban sorprendidos, la verdad, como que ay, qué cool, qué chévere que quieras ayudar a una gente y qué cool que también te vayan a apoyar económicamente, como que eso nunca cae mal. Y obviamente yo tuve que hacerle preguntas a mis papás sobre la salud de mis abuelos, o sea, sobre todo a mi papá, porque mis abuelos paternos, ellos fallecieron cuando yo estaba muy niña y no tuve la oportunidad de tener una relación más cercana con mis abuelos paternos. Aparte, ellos vivían en Portugal y pues esa parte me la perdí, pero sí fui muy cercana a mis abuelos maternos, entonces yo sabía, o sea, mi abuelo, por ejemplo, acaba de cumplir 104 años. Mi abuelo está en perfectas condiciones, ¿sabes? Es un señor que está duro, que él te escucha, él te ve, él te reconoce. Obviamente ya está grande, entonces duerme mucho. Mi abuela también está muy bien. Mi mamá siempre ha estado muy buena de salud, mi papá también, como que yo sabía cosas de su salud general, pero como los padres a veces te archivan cierta información, yo tuve que hacerles preguntas, ¿sabes? Dije, mira, estoy tratando de hacer esto y tengo que dar información real. ¿Tú alguna vez has tenido alguna enfermedad fuerte o mis abuelos tuvieron algo así? Y ellos la verdad fueron como bien receptivos, me ayudaron bastante, me respondieron todas las preguntas que yo les hice. La verdad fue muy lindo, fue un momento familiar. ¿No te da curiosidad ver quién biológicamente sería tu hijo en el futuro? Honestamente no, y esta es la razón por la cual yo decidí hacerlo anónimo, porque hablando con otra de las chicas, ella me estaba comentando que ella en una oportunidad decidió hacer la donación abierta, porque los padres estaban súper interesados en querer hacerla abierta también. Y nada, o sea, ella tiene un grupo de WhatsApp con los papás, ellos viven en Canadá y los papás le mandan fotos de los niñitos y le cuentan una historia a los bebés como de que los padres estaban teniendo problemas para poder traerlos al mundo, entonces vino un hada que les regaló un huevito y de ese huevito nacieron ellos. Entonces como que están muy conscientes de todo eso, pero me parece raro, la verdad. Es que no sé, honestamente creo que la razón principal por la cual yo quería hacer esto anónimo es porque yo no soy la persona más familiar, por así decirlo. O sea, yo amo a mi familia porque están conmigo, ¿sabes? Porque son mi mamá, mi papá, mi hermana, los adoro y amo pasar tiempo con ellos, pero yo no soy una persona que se interese mucho por la vida de nadie, honestamente. O sea, yo tengo primos y gente que son cercanos y que son conmigo, pero sí, no sé, no tenemos esa cercanía, esa conexión. Entonces es algo en lo que realmente no pienso. Yo no pienso en conocer esos bebés en el futuro. Aparte también tengo el pensamiento de que sí hay material biológico mío en la vida de otra persona, pero otra familia lo está criando, ¿sabes? Yo le puedo estar donando a una familia alemana, yo no hablo alemán, ¿saben? Le puedo estar donando a una familia suiza, ¿cuándo yo voy a ir a Suiza? O ¿cuándo yo me voy a cruzar a esa gente? ¿Saben? Como que yo no tengo información de esas personas. Cada quien tiene su propia dinámica, su propio estilo de vida, tienen sus propias creencias religiosas, entonces al final sí hay algo biológico tuyo allá afuera, pero tú no conoces a esa gente, entonces honestamente no es algo en lo que pienso mucho. Las inyecciones duelen mucho, eso es algo que me asusta. Mira, a mí me mandaron dos, me mandaron una que se llama Menopur y me mandaron una que se llama Gona-Elf. El Gona-Elf es un pen que ya viene como con la dosis integrada y tú te lo inyectas y listo. La verdad es que no tiene mucha ciencia y ese no duele, pero el Menopur sí duele, o sea, como que el liquidito arde un poco.
tampoco es algo de morir, no es algo que no puedes aguantar, pero sí es un poco molesto. Y la tercera medicina era una pastilla, que era súper pequeña, era casi como una pastilla, del tamaño de una pastilla anticonceptiva, entonces no sentí nada al respecto. ¿No sientes apego por el bebé? No, porque número 1, todavía no ha nacido ningún bebé. Número 2, no tengo intenciones de conocer a ese bebé, ¿saben? Y si de repente en el futuro ese niño se hace una prueba de ADN y hace el match conmigo, porque yo también me metí en una de estas aplicaciones donde te hacen la prueba de ADN, la verdad ya va a estar muy grande, o sea, posiblemente sea cuando ya tenga más de 15, 16 años que le hagan esta prueba de ADN y ya va a ser otra persona, ¿saben? Entonces, no, realmente no es algo que me preocupa. ¿Cuál es el primer paso para optar a ser una donadora de óvulos? El primer paso es llenar un formulario. Aquí, de nuevo, como lo expliqué al principio, tienes que dar información básica tuya y luego van a pasar distintos filtros donde te van a preguntar sobre todo cuál es tu relación con el alcohol, cuáles son tus hobbies, cuál es tu relación con las sustancias ilícitas, no importa si son legales en tu ciudad. Y también te van a preguntar cuál es tu estado físico, ¿saben? No solamente de cómo te sientes físicamente, sino también mentalmente. Ellos te hacen exámenes de absolutamente todo, entonces una persona que de repente tenga un trastorno de ansiedad, o tenga un trastorno depresivo o tenga algo que esté relacionado con la salud mental, no califica. ¿Tuviste cambio por el tema hormonal, físico o anímico? La verdad no. Y algo que a mí me sorprendió mucho es, durante todas las semanas a mí me iban diciendo que era posible que yo me inflamara un poquito, ¿saben? Obviamente tus óvulos van creciendo y sí hubo un momento en el que me sentía pesada, como que, ay, no sé, como cuando a uno le viene el periodo y esa pesadez se sentía, pero yo no me sentí inflamada en ningún momento. También pensé que podía inflamarme después de la extracción por la anestesia o por qué sé yo, pero tampoco me inflamé. La verdad, mi cuerpo respondió perfecto y estoy demasiado agradecida de todo el trabajo que yo he hecho durante tanto tiempo, de comer saludable, de mantenerme activa, de llevar luz solar, sabes, como que todo este tipo de cosas, porque eso se ve reflejado cuando tienes que hacer algún tipo de procedimiento. En este caso fue donar óvulos, pero si te tienes que operar de cualquier cosa, tu cuerpo va a responder mucho más rápido si estás saludable, ¿saben? Creo que tiene sentido que si te cortas o algo, entonces tus células y tu cuerpo pueden enfocarse en regenerar esa parte y no dividir la atención entre la cortada o lo mal que te estás sintiendo entre, no sé, cualquier otra deficiencia que tengas en tu cuerpo. Espero que eso tenga sentido. ¿Tenías que inyectarte todos los días en la barriga? Sí, debajo del ombligo por 9 días tuve que hacer la inyección. Todos los exámenes los pagan ellos, es decir, la organización. Sí, tú no tienes que pagar absolutamente nada. De hecho, si los padres requieren o hacen un match con una clínica en otro estado, ellos te pagan el viaje, te pagan la estadía, te pagan la comida para ti y un acompañante. Y de nuevo, tú no tienes que costear absolutamente nada. Desde el Uber hasta el aeropuerto, al hotel, te lo pagan. Toda la comida está cubierta, tú no tienes que hacer absolutamente nada, todo lo cubre los padres y la agencia. Tú nunca vas a saber cuál fue la familia. Esto es importante porque fui yo la que decidió ser anónima, pero los padres aparentemente estaban muy abiertos a hacer una donación abierta. Entonces me mandaron a preguntar que si yo quería dejar el anónimo de lado y yo dije que no. O sea, por el momento dije que no porque, no sé, la verdad es que no sé, no tengo interés en eso por ahora. No sé si de repente más adelante me interese, pero por ahora no quiero. Lo consideré por un momento, tengo que admitir, porque estos padres son una pareja gay, son 2 hombres. Entonces, de mis óvulos, ellos luego tienen que buscar a un vientre en alquiler para poder usar el esperma de alguno de los padres y meterlo en mi óvulo y luego en el vientre de otra persona. Entonces, como que nada más el hecho de que fuera una pareja gay me hizo considerar dejar el anónimo de lado, pero por ahora no, seguiré siendo anónima. Los óvulos contienen tu material genético, o sea, ese bebé tendrá tu sangre, serás mamá de un bebé que no conocerás. ¿Eso te asusta? La verdad no, o sea, mira, yo creo que la maternidad y la paternidad son cosas que se construyen, ¿sabes? Una persona que simplemente te da un óvulo o te da un esperma no es mamá y no es papá. Es la persona que está presente, que te cuida, que te mima, que te alimenta, que te enseña, que te educa. O sea, la maternidad y la paternidad es algo que se construye, no es algo que tú simplemente eres y ya.
lo vemos todos los días. Hay hombres que abandonan a sus hijos a diario. Hay mujeres que dejan a sus hijos en manos de otras personas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, no es algo que yo no pienso que sea mi hijo, ¿saben? Yo no pienso que sea un bebé mío, porque mis hijos son los bebés que yo tenga en mi vientre, que sean producto del amor de mi pareja conmigo, ¿saben? Entonces no es algo que me mortifica, no es algo a lo que le he hecho cabeza. No sé, para mí la verdad es que no tiene la más mínima importancia. Vamos a cerrar este video porque ya está quedando bastante largo, pero no sin antes responder la pregunta del millón. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto? El dinero, el dinero, el dinero. La verdad es que no sé si decirlo porque, no sé, no me gusta mucho hablar de montos. Pero bueno, sí lo voy a decir porque se quedaron hasta el final. Si tú estás viendo hasta el final, te mereces saber cuánto fue. No sin antes suscribirte y dejarme un comentario. Ahora sí. Ok, por ser primeriza, la primera donación va entre los $7,000 y los $10,000. Tú la puedes negociar dependiendo de tu reserva ovárica, dependiendo de ciertas cosas. Tú puedes negociar esa primera compensación. La razón por la cual la primera vez tiene este monto es porque ellos pagan demasiados exámenes para saber si tú calificas o no. Y muchas veces se corre con la suerte de que la persona no califica. De repente tu reserva ovárica no es la más grande, o de repente cuando te hacen una prueba genética se dan cuenta que tienes un síndrome que puede ser hereditario y no calificas. Muchas cosas dependen de eso y pues cuando llegan a ese punto ya han invertido un dinero en hacerte todos estos exámenes y no le van a sacar ningún provecho. Entonces, por eso ese es el monto inicial. Pero si todo sale perfecto, tú puedes negociar tu primera donación de hasta $10,000, entre $8 y $10,000. A mí me pagaron 10 porque yo la negocié. Todo estaba perfecto. La verdad es que, una vez más, estoy demasiado agradecida por ser una persona sana, ¿sabes? Por estar saludable, por haber tomado la decisión de nunca consumir ningún tipo de sustancias ilícitas, nada que afectara a mi cuerpo. Estoy demasiado feliz de no ser una persona que consume alcohol con frecuencia o que tiene malos hábitos, incluyendo malos hábitos alimenticios, ¿sabes? Como que me encanta demasiado ser una persona sana y saludable, no solo porque tuve la oportunidad de tener un ahorro y de ayudar a una familia, sino porque el cuerpo lo agradece, ¿saben? O sea, saber que yo tengo mis músculos, todas mis extremidades funcionan perfectamente, o sea, eso me hace sentir demasiado feliz y muy agradecida. Y obviamente, aunque la compensación es significativa, y eso es algo que llama mucho la atención, aquí hay ciertas cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando me hicieron la cita psicológica, a palabras más, palabras menos, la psicóloga me preguntó como que si tú estabas haciendo esto por la plata, ¿sabes? Y la verdad yo le dije, mira, honestamente no me cae mal, pero yo no necesito el dinero. O sea, yo no estoy en una situación crítica en la que si esto no se da, entonces me voy a quedar en la calle, ¿saben? Y yo creo que eso es importante, porque las personas que de repente lo están haciendo por avaricia, tienen esta vibra que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de tener una compensación económica, entonces son un red flag para la agencia, ¿saben? Porque son personas que suelen caer también en malos hábitos. Entonces, bueno, muchas cosas pueden pasar en todo este proceso. De nuevo, me pagaron $10,000 por esto, pero hay chicas que ya han donado antes y que por tu segunda donación o tercera donación te pueden pagar hasta $25,000, $30,000 por una sola donación. Es algo a considerar. Es algo que está bien chévere, honestamente, y de nuevo, a pesar de que la compensación es importante, al final sí me llena el corazón saber que estoy ayudando a una familia, ¿saben? Tengo conocidas y tengo amigas que la han pasado duro, se la han llevado muy duro tratando de quedar embarazadas y no lo están logrando. Entonces, ¿por qué no ayudar, ¿saben? Ahora, la pregunta es, que esto yo me lo pregunté, no me lo preguntaron nadie, pero yo me lo pregunté, si a mí no me pagaran, yo lo haría. Quizás por un desconocido no, pero por ayudar a una amiga definitivamente sí, ¿saben? Si yo sé que mi reserva ovárica es alta, si yo sé que mis amigos son personas responsables, son personas amorosas y ellos se van a encargar de todos los gastos médicos, definitivamente sí lo haría. Así que nada, es un aprendizaje bastante grande, fue una experiencia muy bonita. Dato importante, las personas
de más de 35 años por lo general no califican. Tomen eso en consideración si de repente estás pensando en donar. Me puedes escribir por Instagram, mándame un DM o déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta y yo posiblemente haga otro video respondiendo las preguntas que me vuelvan a dejar. Y ya, les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Bye.